Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin, y lo que supuestamente ocurrió en el set, ese drama que, como dice el título, arde en Turquía. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de las series turcas, y por supuesto, de la pareja que formaron Hande y Kerem en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y honestamente a todos nos encantaba verlos juntos. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen, y después de su relación, hubo mucha especulación, rumores y bueno, un montón de drama. Así que hoy vamos a desentrañar todo esto intentando entender qué fue lo que realmente pasó, basándonos en lo que se sabe, en los rumores, en lo que se ha dicho y en lo que hemos podido ver. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información interesante. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, activar la campanita les asegurará que reciban una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo. Es una forma genial de estar al tanto de todo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron mientras filmaban Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La relación al principio parecía un cuento de hadas, viajes románticos, fotos juntos en redes sociales, declaraciones de amor. Era todo muy bonito, ¿verdad? Parecía que habían encontrado el amor verdadero. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo, especialmente cuando están tan expuestas al público, pueden ser complicadas. Love is in the Air no solo fue un fenómeno televisivo, sino que también generó un fervor colectivo por Hande y Kerem. Sus fans, que crecieron en número exponencialmente con cada episodio, seguían cada movimiento de la pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de sus interacciones, convirtiendo su romance en una especie de reality show constante. La expectación por cada nuevo detalle, cada gesto y cada palabra creaba una presión inmensa sobre la pareja. La serie, que contaba la historia de Eda Yldz y Serkan Bolat, una estudiante de arquitectura y un exitoso empresario que fingen estar comprometidos para cumplir sus objetivos, resonó con el público por su guión fresco, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La adaptación moderna del cuento de hadas conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades, solidificando el lugar de Hande y Kerem en el Olimpo de las estrellas turcas. La conexión que Hande y Kerem proyectaban en pantalla se trasladó a la vida real. La naturalidad con la que se miraban, se reían y se apoyaban era evidente para todos. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular rápidamente, y pronto se confirmaron con fotografías de la pareja disfrutando de citas románticas, viajes juntos y muestras públicas de afecto. Sus fans, extasiados, celebraron su unión como el cumplimiento de un sueño. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con publicaciones que acumulaban millones de me gusta y comentarios. Pero la felicidad pública, como suele ocurrir en estos casos, escondía una realidad mucho más compleja. La presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público se sumaron a los desafíos inherentes a cualquier relación. La vorágine de eventos promocionales, entrevistas y compromisos profesionales, así como la constante atención de los medios, dificultaba la posibilidad de mantener una vida privada y cultivar una relación de manera saludable. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La noticia corrió como la pólvora, y las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las versiones fueron muchísimas y algunas, la verdad, eran bastante dramáticas. El anuncio de la ruptura, filtrado a través de comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales, provocó una ola de sorpresa y tristeza entre sus seguidores. La noticia generó un torrente de preguntas y especulaciones que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. Las teorías sobre las razones de la separación se multiplicaron, alimentadas por fuentes anónimas y expertos en farándula. Una de las principales teorías, y que ha circulado con fuerza, es que las agendas de ambos eran incompatibles. Kerem con su carrera internacional en ascenso y Hande, también muy ocupada con sus propios proyectos, supuestamente no tenían tiempo para verse. La
Distancia, dicen, es un factor que puede desgastar cualquier relación. La creciente popularidad de Kerem en el ámbito internacional, con propuestas para trabajar en proyectos fuera de Turquía, podría haber añadido un factor de tensión. La necesidad de viajar, de pasar largos periodos de tiempo lejos de casa, y la dificultad de mantener una relación a distancia son retos difíciles de superar. Hande, por su parte, también se encontraba en un momento de gran demanda profesional, con compromisos publicitarios, nuevos proyectos y una agenda cada vez más apretada. Otra versión, y esta es la que más controversia ha generado, habla de un posible drama en el set. Se rumorea que durante la filmación de Love is in the Air existían ciertos conflictos y tensiones entre ellos, que fueron exacerbados por la presión del trabajo y la exposición mediática. Algunos medios turcos incluso especularon sobre posibles terceras personas, aunque nada de esto fue confirmado. Se decía que los celos, la competencia profesional y las diferencias en sus personalidades eran factores que afectaban la relación. Los rumores de tensiones en el set de Love is in the Air se convirtieron en el tema de conversación predilecto de los medios turcos. Se hablaba de discusiones, desacuerdos creativos y problemas de comunicación que habrían afectado la dinámica entre Hande y Kerem. La presión de mantener una imagen pública impecable, las exigencias de los guionistas y directores, y la intensidad de las largas jornadas de rodaje podrían haber contribuido al desgaste de la relación. Se especuló sobre la existencia de celos profesionales, ya que ambos actores se encontraban en el punto álgido de sus carreras. La competencia por los mejores papeles, las portadas de revistas y los contratos publicitarios podría haber generado fricciones entre ellos. Las diferencias en sus personalidades, la forma de afrontar el trabajo y la manera de lidiar con la fama también habrían jugado un papel importante en el deterioro de la relación. Ahora bien, hablemos de las lágrimas de Hande. Después de la ruptura, se filtraron algunas imágenes de Hande visiblemente afectada. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en publicar estas fotografías, que obviamente generaron aún más especulación y morbo. Ver a Hande así vulnerable solo alimentó la curiosidad del público y la necesidad de saber qué había sucedido realmente. Las fotografías de Hande captadas en momentos de aparente vulnerabilidad fueron rápidamente difundidas por los medios y las redes sociales. La imagen de la actriz con el rostro desencajado y los ojos llorosos generó empatía en algunos y morbo en otros. La prensa sensacionalista aprovechó la oportunidad para analizar cada detalle de su comportamiento, cada expresión de su rostro y cada palabra que pudiera dar pistas sobre el estado de su corazón. La publicación de estas imágenes contribuyó a intensificar el debate sobre las razones de la ruptura. Los seguidores de Hande y Kerem se volcaron en las redes sociales para expresar su apoyo a la actriz y cuestionar las posibles causas de la separación. Las especulaciones sobre infidelidades, malos tratos y diferencias irreconciliables se dispararon. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo subjetivo. Es muy difícil saber la verdad absoluta de lo que pasó entre ellos. Lo que sí podemos inferir es que la ruptura fue dolorosa. Las relaciones que terminan, especialmente cuando hay un gran amor de por medio, suelen ser complicadas, y más aún si se están bajo el ojo público. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. Las razones por las que una pareja decide separarse pueden ser muy variadas, y a menudo involucran una combinación de factores personales, emocionales y profesionales. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pueden agravar los problemas y dificultar la posibilidad de encontrar una solución. Una de las cosas que más me interesan de este tema es cómo los medios turcos, y en general, el mundo del entretenimiento, manejan este tipo de situaciones. Muchas veces se magnifican los rumores, se inventan historias y se crea un drama que en ocasiones no corresponde con la realidad. Es importante como espectadores ser críticos y no tomar todo lo que se dice como verdad absoluta. El tratamiento de las noticias de farándula en Turquía, y en muchos otros países, suele estar marcado por la especulación, el sensacionalismo y la búsqueda de la noticia impactante. Los medios de comunicación, ávidos de audiencia, a menudo magnifican los rumores, inventan historias y crean un drama que puede distorsionar la realidad. Los paparazzi, siempre al acecho, persiguen a las celebridades en busca de imágenes que puedan alimentar la polémica y generar titulares. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en un icono de la moda.
Kerem también ha continuado su carrera, trabajando tanto en Turquía como en proyectos internacionales. La resiliencia de Hande y Kerem ante la adversidad es admirable. Ambos actores, a pesar de la presión mediática y el escrutinio público, han sabido sobreponerse a la ruptura y seguir adelante con sus vidas personales y profesionales. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias de renombre. Su estilo y elegancia la han convertido en un icono de la moda, inspirando a miles de mujeres en todo el mundo. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera con proyectos tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Su talento y carisma le han abierto las puertas a nuevas oportunidades y ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes géneros y formatos. La ruptura, lejos de ser un obstáculo, ha sido un impulso para su crecimiento personal y profesional. Actualmente Hande está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Por su parte, Kerem Bürsin no ha confirmado ninguna relación oficialmente. Sin embargo, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans, y cada uno continúa teniendo una exitosa carrera. La nueva relación de Hande con Hakan Sabank ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes le desean lo mejor en su vida sentimental. La pareja ha sido vista en numerosas ocasiones disfrutando de su tiempo juntos, y se muestran felices y enamorados. Kerem, por su parte, ha mantenido una postura más discreta en cuanto a su vida personal. Aunque no ha confirmado ninguna relación oficialmente, se le ha relacionado con varias mujeres en el pasado. Su prioridad en estos momentos parece ser su carrera profesional, y se encuentra enfocado en nuevos proyectos y desafíos. En cuanto a la relación entre ellos, bueno, parece que se han mantenido discretos. No hay indicios de enemistad, pero tampoco de una amistad cercana. Lo más probable es que ambos hayan decidido seguir caminos separados y enfocarse en sus vidas personales y profesionales. La relación entre Hande y Kerem, después de la ruptura, se ha mantenido en un segundo plano. Aunque no hay indicios de enemistad, tampoco se han prodigado muestras públicas de afecto ni se han involucrado en proyectos en conjunto. Lo más probable es que ambos hayan optado por mantener una distancia prudencial, respetando sus caminos personales y profesionales. En resumen, lo que podemos concluir es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue intensa y, al parecer, también difícil. Las razones de su ruptura son múltiples y todavía no están claras del todo, pero lo que sí sabemos es que ambos han superado este capítulo en sus vidas y han seguido adelante. El drama en el set, como el título dice, existió, pero no podemos confirmar la magnitud ni la veracidad de todos los rumores que han circulado. Lo importante es que ambos actores siguen brillando en el mundo del entretenimiento turco. El análisis de la relación entre Hande y Kerem nos deja una serie de reflexiones. La presión de la fama, las expectativas del público y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser factores determinantes en el deterioro de una relación. La dificultad de mantener una vida privada, la exposición constante y la atención mediática pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Hande y Kerem han demostrado su resiliencia y su capacidad para seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo más drama del que se ha contado? ¿Les gustaba la pareja que hacían Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. No duden en dejarme sus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio que estén aquí. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.